Hola, es un gusto estar aquí. Vamos a seguir con el vestidito. Aquí tengo ya la blusa terminada. Está la parte del frente y la parte de la espalda. Vamos a empezar la faldita. Le doy vuelta al tejido en esta forma para anudar el hilo en el punto que tenemos aquí de cadena. Aquí lo anudo y empiezo a tejer 3 cadenas para el primer punto alto. En el espacio de la cadena de base se va tomando solamente un lacito porque es lo que tenemos ahí de la base de cadena. En cada punto tejemos un punto alto, aquí también en el espacio de cadena. Esta es la primera vuelta para empezar el motivo. Aquí son 2 cadenas, tejemos 2 puntos altos, tenemos el punto alto, el punto de cadena y así hasta terminar esta primera vuelta de la falda. Tengo 127 puntos altos en la primera vuelta y empiezo la segunda vuelta con 3 cadenas. Le doy vuelta al tejido, un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena y 2 puntos altos, 6 cadenas, paso 2 espacios y en medio de los 2 puntos altos medio punto, 3 cadenas, paso 2 puntos y en medio de los 2 puntos medio punto, 6 cadenas, paso 2 puntos y repito 2 puntos altos, una cadena, un punto alto, una cadena y 2 puntos altos en cada espacio 1 y repetimos los espacios de cadena pasando 2, 2 y 2 puntos de la vuelta anterior. Termino la vuelta 2, tengo un punto alto, 2, una cadena y paso un punto, una cadena y tejo los 2 puntos altos. Así voy a terminar esta vuelta. La vuelta 2. Empiezo la vuelta 3 con 2 cadenas, doy vuelta, 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos en el mismo punto, una cadena y 2 puntos altos. Dos cadenas, medio punto en el lazo de 6 cadenas. Antes de seguir les voy a decir los motivos que se tejieron en la segunda vuelta. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 motivos en los 127 puntos altos. Después de las 2 cadenas tejo 6 medio punto en el lazo de 6 cadenas, 2 cadenas, 2 puntos altos, una cadena, hacemos un aumento en este punto alto, una cadena y los 2 puntos altos. Esto lo vamos a estar repitiendo
2 cadenas en la vuelta 3, 6 y 2 cadenas y este grupo de punto alto. Aquí terminé la vuelta 3 con el grupo de 6, los lacitos de cadena, y en la siguiente vuelta vamos a empezar a tejer en forma circular la faldita. Vamos a empezar la vuelta 4 y al terminarla vamos a unir estos dos lados. Ahorita voy a deslizar este punto en esta forma. Este es el lado derecho del tejido y este es el lado derecho del vestido. Este va arriba y este es el lado izquierdo, es el de los botones y este es el de los ojales. Este punto lo voy a dejar suelto para poder deslizarlo. Tomar este punto, que es el último punto alto, y este es el último punto alto, y tomo el lacito para deslizarlo y ahí empezar con 3 cadenas para el primer punto alto y 9 puntos altos en el espacio de cadena de 2 lazadas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y se tejen los puntos altos de una lazada, 2 puntos altos, una cadena. En este espacio se tejen los aumentos 2 y 2, una cadena y los 2 puntos. Siempre se va a estar aumentando en medio de cada grupo de 2 y de 2 con una cadena de separación. Estos 2 puntos y estos 2 puntos no va a cambiar, así se va a tejer, y aquí al final vamos a unir estos dos lados. Aquí voy a continuar sin cadena de separación. Tejo los 9 puntos altos en la vuelta 4. Voy a terminar la vuelta. Aquí tengo el último grupo de 9. Apenas se va empezando y me gusta, se ve muy bonito esto, precioso que está. Vamos a unir esto, los puntos, punto por punto se va a unir. Aquí se va a terminar. Tomo este punto en la cadena. Aquí está la cadena del primer punto alto y el primer punto alto de la parte de abajo, que es el último grupo que está aquí. Este es el primer punto alto y hago tomando los 4 lacitos de 2 y 2 puntos de cada lado. Dejo el primer punto, el segundo, este es el primero, este es el segundo. Aquí se teje la cadena y en este punto alto y en el de atrás también, aquí se van a tejer los 2 puntos, es el aumento en el mismo espacio y sigue el próximo punto. Aquí tenemos, lo pongo así para ver que ya se tejió. Este es el segundo. Ahí está una cadena y se teje el punto alto y el punto alto, que es el que falta porque ya tejimos el siguiente donde empezó la vuelta.
Aquí ya tenemos este terminado y solamente deslizo en la tercera cadena y ahí está terminada la vuelta. Voy a tejer unas 3 cadenas para poder mostrarles. Aquí está la unión de los dos lados. Aquí está, no tiene ninguna costura ni al lado revés. Perfecto que queda. Aquí van a ir los botones y los ojales. Voy a empezar la vuelta 5 con 3 cadenas para el primer punto alto y 2 cadenas de separación. En el punto alto, medio punto, 4 cadenas, paso un espacio, medio punto, 4 cadenas, paso un espacio, 4 cadenas, paso un espacio, 4 cadenas y medio punto pasando un espacio. Aquí formamos 4 lacitos de 4 cadenas y este es el inicio del primer punto alto con 2 cadenas de separación. Vamos a seguir con 2 cadenas de separación y los 2 puntos altos, una cadena, y aquí vamos a tejer los mismos 4 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos, 2 cadenas de separación para tejer los 4 lazos de 4 cadenas, pasando un punto, vamos a repetir en esta vuelta 2 cadenas y el grupo que tejemos aquí, ahí está. Termino la vuelta 5. Aquí tengo el último grupo de puntos altos, los lacitos de 4 cadenas y me falta una cadena y el punto alto, y aquí tengo las 3 cadenas y cierro con el punto deslizado y ahí está las vueltas 5. Empiezo la vuelta 6 con 5 cadenas, medio punto en el lacito de cadena, 4 cadenas, 4 cadenas, 4 cadenas, medio punto, 2 cadenas y los 2 puntos altos, una cadena, y aquí vamos a aumentar 2 puntos altos, 2 puntos altos, uno en cada espacio, y el aumento al final, una cadena, los 2 puntos altos, 2 cadenas, medio punto, 4 cadenas, y así empezamos a repetir el espacio que tenemos aquí. Estas son las primeras 5 cadenas, que son 3 para el primer punto alto y 2 cadenas de separación. Empezamos a repetir este mismo lacito de 4 que es este y el grupo de punto alto. Aquí estamos en la vuelta 6.
Termino la vuelta 6, tengo los 6 puntos altos. Aquí tejo la cadena. En el siguiente punto, el punto alto, y ahí tengo el espacio de 3 cadenas para el punto alto que sigue, y deslizo y ahí está la vuelta 6. La vuelta 7, 3 cadenas para el punto alto, 2 de separación, y seguimos en la piña con 4 cadenas cada lacito. Aquí se tejen 2 lacitos de 4 cadenas, 2 cadenas, y el grupo de punto alto, estos dos son siempre en esta forma. La cadena, en este espacio no vamos a aumentar los mismos 6 puntos, los vamos a tejer ahí están los 6 puntos, la cadena y los 2 puntos altos. Dos cadenas y repetimos los lacitos de 4 cadenas. Esto es para terminar la vuelta 7. Termino la vuelta 7, aquí tengo el grupo de 6, una cadena y el punto alto. En la tercera cadena deslizo y ahí está la vuelta 7. Empiezo la vuelta 8 con 3 cadenas para el primer punto alto, 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, medio punto, 4 cadenas y medio punto, 6 cadenas y los 2 puntos altos, una cadena, y aquí necesitamos aumentar un punto en cada lado. Ahí están el aumento, 2, 4, 6, 8 puntos altos tenemos en el grupo de punto alto. Aquí estamos repitiendo la segunda vuelta en este espacio de la piña. Y en los puntos altos va a ir cambiando, solamente aquí es donde vamos a ir repitiendo, va a ir cambiando la cantidad de punto alto. Aquí la cadena, los 2 puntos altos, seis cadenas, medio punto en el espacio de cadena, 4 cadenas, estamos repitiendo el inicio, 6 cadenas, los 2 puntos altos. Aquí ya vamos a seguir repitiendo en la vuelta 8. Termino la vuelta 8, aquí tengo el último grupo de 8 puntos altos, el punto alto después de la cadena y deslizo en la tercera cadena y ahí tenemos la vuelta 8 terminada. Ahí estoy para empezar la vuelta 9. Vamos a empezar a repetir desde la vuelta 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Empezando las 3 cadenas para el punto alto,
2 cadenas de separación y medio punto en el espacio de cadena, y aquí tenemos 6 cadenas. Paso este espacio y medio punto, 2 cadenas y el grupo de 2. Y aquí, como ya aumentamos en el punto alto de cada lado, esta siguiente vuelta no vamos a aumentar en el grupo de punto alto. En una vuelta aumentamos y en la siguiente no. En una vuelta aumentamos y en la siguiente no. Es lo único que va a ir cambiando este punto en el espacio de punto alto. Se va a hacer en forma regular. Aquí tengo los mismos puntos que la vuelta anterior, una cadena. Esto siempre se va a estar tejiendo en todas las vueltas, y aquí repetimos la vuelta 3 en la vuelta 9. Voy a terminar la vuelta 9. Aquí tengo el último grupo de 8 puntos altos, las 2 cadenas y el punto alto en la tercera cadena del liso, y ahí está la vuelta 9. La vuelta 10 son 3 cadenas para empezar la vuelta y los 9 puntos altos de 2 lazadas. Aquí estamos repitiendo la vuelta 4 y así seguimos repitiendo las vueltas que ya le mencioné anteriormente. Y aquí también en una vuelta aumentamos, en la que sigue, en la vuelta 10, vamos a aumentar en cada lado del grupo de punto alto, y así vamos a seguir hasta que tengamos lo largo de la faldita. Aquí le muestro la forma que va llevando la falda. Es circular completamente, tiene todavía volumen, no está demasiado estirado el tejido. Está quedando muy bonito, se ve precioso el motivo como lo va formando. Vamos a terminar y dejarle la última vuelta para la orilla. Ya teniendo lo largo de la falda, vamos a decidir qué orilla le vamos a colocar y hasta qué vuelta se va a tejer. Tejí hasta la vuelta 32. Hasta ahí voy a darle lo largo a la faldita. Les voy a explicar. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 piñitas. Usted puede tejer más vueltas o menos vueltas según la medida que vaya a tejer. Y le voy a explicar aquí los aumentos. Aquí está marcado la vuelta 16. Hasta esta vuelta estuve tejiendo una vuelta de aumento y la siguiente sin aumento, una vuelta de aumento y sin aumento, así hasta la vuelta 16, y tejí la vuelta 17 y 18 sin aumento. En la vuelta 19 es la última vuelta que aumenté, y tengo desde la vuelta 19 18 puntos altos. Estos mismos los tejí hasta la vuelta 32. 18 puntos altos. Lo siguiente que voy a tejer son 2 vueltas para la orilla. La última vuelta de la piña son igual 6 cadenas. 4 cadenas y 6 cadenas son las mismas vueltas de repetición que hemos estado tejiendo. Tejo un medio punto para empezar con 4 cadenas
En este espacio de cadena medio punto, solamente en el espacio de la piña se van a tejer 6 cadenas, medio punto, 4 cadenas, en el punto alto medio punto, 5 cadenas y paso 3 espacios y medio punto. Aquí son 4, 6 en la piña, 4 y 5. Así vamos a repetir 4 y 5, 4 y 5 y en la piña 6 cadenas. Aquí seguimos con 4 y siempre pasando 3 espacios y voy a continuar con 5 cadenas, paso 3, 4 cadenas, paso 3, 5 cadenas y medio punto, pasando 3 espacios, 4 y en el espacio de cadena el medio punto. Y aquí empezamos de nuevo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Medio punto, 4. Aquí tejo en este punto alto el medio punto y empiezo con 3, 4, 5 cadenas y paso 3 y repetimos el mismo espacio que tenemos tejido sobre los puntos altos y empezamos a repetir de nuevo desde el espacio de 6 cadenas. Voy a terminar esta primera vuelta. Todo se ha estado repitiendo en la misma forma. Voy a empezar. Aquí tenemos las 6 cadenas de repetición. Estamos tejiendo este espacio. 4 y tienen que ver dónde va a ir el medio punto. 5, 4, 5, 4, 5 y aquí va el medio punto en este último punto alto y 4 cadenas y empezamos a repetir este espacio de 6 cadenas arriba de la piña. Aquí quedamos, estos puntos ya se los expliqué y aquí de nuevo igual 4, 5, 4, 5, 4, 5 y es igual al anterior. Terminamos igual estos 4. Aquí los tenemos, estos 4 y aquí 6 y empiezo con 4. Este es el último espacio, pero tengo este punto que empieza la vuelta en este punto alto que es el último de los 2 antes de las 6 cadenas. Estas son las 6 cadenas donde empezamos la vuelta. Aquí vamos a terminar este grupo de puntos altos en forma diferente para que nos coincida con esta terminación y vamos a tener la misma cantidad. Aquí estamos repitiendo este grupo de 4 cadenitas en este espacio corto, todos los espacios, y aquí lo vamos a hacer con más puntos. Aquí voy a pasar este espacio y empiezo a tejer para poder alargar el espacio. Es 1, 2, 3, 4 y 5 y paso 3, 4. Este es solamente para terminarlo.
1, 2, 3, 4, 5 y paso 3, 4 y paso 3. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el medio punto voy a deslizar las 5 cadenas y ahí tenemos terminado en esta forma la primera vuelta. Empiezo la segunda vuelta, voy a deslizar 2 puntos y tejo medio punto. De 2 lazadas se van a tejer 7 puntos altos con una cadena de separación, una cadena, una cadena, una cadena, una cadena y cuento 2, 4, 6, falta 1. Ahí están los 7 puntos de 2 lazadas en el espacio de 4 cadenas, medio punto, y seguimos en cada espacio de 5 cadenas. Vamos a tejer el grupo de 7 separados de una cadena. Aquí tengo el grupo de 7 separados de una cadena y en el espacio de cadena medio punto y seguimos con los mismos grupos de 7 hasta terminar esta segunda vuelta. Ok, perfecto. Aquí ya tenemos la vuelta terminada con los 7 puntos altos. Este es el primer medio punto que se tejió. Y aquí empezamos la última vuelta deslizando hasta el espacio de cadena. Aquí tejo medio punto, 1, 2, 3 cadenas y medio punto, 1, 2, 3 cadenas y medio punto. Así vamos a ir tejiendo con 3 cadenas, un lacito con el medio punto en cada espacio de cadena. 1, 2, 3 y aquí hasta el espacio de cadena voy a tejer el medio punto. Y esta es la última vuelta que vamos a tejer. Se termina esta última vuelta. Aquí tengo los lacitos de 3 cadenas. Tejo el último y deslizo en el primer medio punto y ahí voy a cortar el hilo y ya tenemos toda la faldita terminada con 3 vueltas. Ya está la faldita ahí terminada con la orilla. Vamos a unir los hombros. El vestidito está al lado derecho, lo pongo en esta forma. Al lado revés, los 2 lados del hombro. Aquí dejé una punta de hilo para enhebrar la aguja. Le voy a indicar cómo la voy a unir. Si usted sabe hacerlo a su manera, pues qué bien que lo haga, y si no, aquí le voy a mostrar cómo hacerlo. Esta hebra pertenece a este último punto alto. Lo paso por el punto y el último punto, que es la tercera cadena,
y sigo en el siguiente punto tomando los dos hilos y de nuevo por el primer punto alto, el segundo punto tomando los dos hilos y en el punto anterior donde ya pasó la aguja de regreso en el mismo punto y tomo un punto nuevo con el punto anterior donde ya pasó la aguja, un punto nuevo con el punto anterior, donde está el lado de la hebra tomamos un punto nuevo y el lado contrario vamos a tomar un punto que ya está el hilo pasado, uno nuevo con un anterior, uno nuevo con uno anterior y así hasta estar en el último punto. Ahí tenemos exactamente el hilo donde ya está pasado en este, ahí se ve. Ya tengo los dos hombros unidos. Esta es la parte del lado derecho del tejido y se va a tejer una vuelta de medio punto en los dos lados. Al mismo tiempo vamos a tejer una vuelta aquí en el cuello para formar la misma orilla de la falda. Y aquí anudé el hilo por la parte donde van los botones, el que va adentro. Este es el lado izquierdo y este es el lado derecho del vestido, de la parte de la espalda. Aquí anudé al final del punto alto y voy a tejer dos medios puntos en este mismo punto en cada punto alto. Voy a tejer dos medios puntos un poquito sueltos para que no ajuste tanto la orilla. Así voy a seguir hasta estar en esta parte del cuello. Llego al cuello, este es el último punto. Aquí mismo tejo uno más, paso dos espacios y en el tercer punto tejo el punto alto, una cadena. Voy a tejer en total 5 puntos altos separados de una cadena. Ahí tengo 3, 4, 5 y paso un punto y en el siguiente medio punto. Tejo el siguiente abanico en este punto de cadena. Empiezo igual con los 5 puntos altos separando una cadena. Usted le puede tejer la orilla con medio punto como guste. Me falta uno. Ahí tengo 5 en este espacio, medio punto. El siguiente lo voy a tejer en este punto después de la costura. La cadena, tengo 3, 4 y el último 5. En esta parte el medio punto, según ustedes vayan viendo el espacio, lo van
calculando para que no vaya a quedar tan ajustado este tejido que estamos haciendo ni tan junto. Les voy a indicar cuántos voy a tejer en cada espacio y así vamos a ir tejiendo alrededor del cuello. Aquí empecé los abaniquitos de 5 puntos altos y tengo 2 hasta la esquina del cuello. Este es el hombro y tengo 2 en la parte del frente del cuello, son 3 en el hombro, 2 y 2 en la espalda. Aquí mismo voy a seguir y en la misma forma que le dimos la orilla al cuello, esta es la manga que la vamos a tejer igual con 2 vueltas. En esta parte anudé el hilo. Aquí tenemos la costura y está en esta forma la manga. Un poco en la parte de atrás anudé el hilo para empezar. Igual son 5 puntos altos con una cadena de separación. Voy a doblarlo en esta forma y decirles exactamente cuántos abanicos se van a tejer en cada lado. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, pero lo empecé uno antes, son 6, 7, 8, 9, 10 abanicos en total. Así como está esta manguita, así tejemos la siguiente manga con los lacitos igual que en el cuello. Aquí tengo que seguir el lado derecho de la espalda con la vuelta de medio punto. En este mismo punto tejo un medio punto y sigo con 2 en cada espacio. Y así voy a continuar con 2 medios puntos en cada espacio. Al final de la vuelta de medio punto, aquí tengo el último punto de 2 medios puntos en el mismo espacio y voy a deslizar el punto. Ahí está, se corta el hilo. Al lado derecho del cuello lo vamos a anudar para tejer la vuelta en el espacio de cadena. Es la última vuelta, 3 cadenas y medio punto, 3 cadenas y medio punto. Así vamos a tejer en cada abanico los 3 lacitos. El siguiente abanico en el espacio de cadena, medio punto, son 2 y el último del abanico y medio punto. Ahí está otro abaniquito y en el siguiente medio punto. Así continuamos para terminar esta última vuelta del cuello. Termino la vuelta con los lacitos de 3 cadenas en este punto de cadena, medio punto, y deslizo. Aquí corto el hilo y ya está totalmente terminado. Solamente es perder las puntas. Ahí tenemos el cuello y en la misma forma que le dimos la orilla al cuello, esta es la manga que la vamos a tejer igual con 2 vueltas. En esta parte, un poco en la parte de atrás, anudé el hilo para empezar. Igual son 5 puntos altos con una cadena de separación.
voy a doblarlo en esta forma y decirles exactamente cuántos abanicos se van a tejer en cada lado. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, pero lo empecé uno antes, son 6, 7, 8, 9, 10 abanicos en total. Aquí tenemos la costura y está en esta forma la manga. Así como está esta manguita, así tejemos la siguiente manga con los lacitos igual que en el cuello. Terminado, le coloqué 4 botones en la espalda, un listón en la cintura con un moño y un botón de adorno. Comparte el video, regáleme un like, no se olvide suscribirse y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo, bye bye.